Hola, soy Luis, Hola, soy Felipe, Crazy Gravel. Lurbide, Bienvenidos a Zona Gravel. tu programa de podcast especializado en el mundo gravel. Hoy en Zona Gravel vamos a tratar un tema candente en todas las grupetas gravel, tanto de veteranos como de los que están empezando. Vamos a hablar del monoplato o biplato en zona gravel. Efectivamente, es una de las dudas más recurrentes en todos los deportistas y la gente aún sigue preguntándose día a día qué es mejor, si llevar un solo plato o llevar dos platos en su bici de gravel. Sí, porque es básicamente un debate de la bici gravel. En la bici de mountain bike ya en los últimos años prácticamente el biplato ha desaparecido. Empezó en gama muy alta, pero ha ido escalando precios y ahora prácticamente desde las bicis de inicio ya vienen en monoplato y han abrazado las ventajas del monoplato específico del mountain bike de forma amplísima. Y en cambio, en el otro lado, en la carretera, es prácticamente testimonial. Casi todas las bicis de carretera, tanto en competición como las que llevan los aficionados, son biplato. Entonces, hoy vamos a tratar de descubrir por qué hay este debate, por qué en gravel tiene sentido plantearse si el monoplato o el biplato es lo más adecuado para ti, porque la respuesta no es unívoca como en carretera o como en mountain bike. Los únicos que no van a tener dudas son los usuarios de Campanolo, que el grupo ECAR solamente ofrece monoplato, por lo tanto, todos los aficionados a la marca italiana los dejamos de lado, ya que ellos no van a entrar en este debate. Y para el resto, vamos a ver cómo podemos solucionar esa duda. Bueno, primero la diferencia es obvia, llevamos un solo plato delante o llevamos dos platos. Claro, lo primero es doble plato, tienes el doble de posibilidades, el doble de desarrollos. Si llevas 12 velocidades atrás, al llevar dos platos tendrás 24. Pues en realidad no es así. No es así porque sí tienes 12 velocidades por 2, 24, pero no son las 24 efectivas. Los piñones grandes no los puedes usar, no los debes usar con el plato grande y los piñones pequeños con el plato pequeño. Entonces, al final, sí que tienes un mayor número de velocidades, pero no es el doble de velocidades. Y aquí es donde tenemos que pararnos para ver dos conceptos que nos van a llevar a la elección de uno u otro. Uno es el rango y otro es el salto entre marchas. El rango es lo que nos va a decir la diferencia entre el desarrollo más duro de nuestra bici y el más blando. La diferencia, eso, de el desarrollo más blandito que vas a poder tener para subir la cuesta más dura y el más duro que te va a permitir seguir pedaleando cuando vas cuesta abajo. Y luego vas a tener que jugar también con el salto que vas a tener entre cada una de las marchas. Si entre una marcha y la siguiente hay mucho cambio, te va a resultar muy incómodo. En carretera esto es algo fundamental porque llevar la cadencia adecuada es súper importante. En mountain bike esto es mucho menos importante y en gravel, dependiendo del gravel que hagas, pues puede ser importante o no. Si haces un gravel muy rápido, muy estilo de competición, puede que estos cambios, saltos grandes entre marchas sean muy importantes para ti, pero si haces un gravel más tranquilo o más de aventura o más extremo, estos saltos pues no sean importantes. Entonces, vistas estas dos, ¿cuánto es el rango máximo que necesitas y cuántos de pequeños tienen que ser estos saltos entre marchas? Pues tendrás que tomar esta decisión. Como ha dicho Luis, si vas por Campanolo, por el ECAR, no vas a tener esa decisión. Vas a tener la decisión tiene tres cassettes diferentes que te dan diferentes rangos. Entonces, bueno, pues puedes elegir cassette un poco más estrecho con un poco menos rango o cassette más ancho con más alto entre marchas, pero que te da un rango mayor. Y entonces, al tener 13 velocidades, pues casi nos podemos evitar este doble plato, o esa es por lo menos la teoría de Campanolo. ¿Y te has fijado, Felipe, que Campanolo es el único grupo que monta un piñón pequeño de 9 dientes? El más pequeño de todo el mercado se lo lleva Campanolo con el monoplato, ¿eh? Sí, esto también es muy interesante, el tener un piñón de 9 dientes, puedes llevar plato más pequeño porque el desarrollo va a ser equivalente. Entonces, esto al principio parece muy interesante, pero sí que es cierto que hay controversia con esto porque hay estudios que dicen que este piñón tan pequeño obliga a un giro de cadena muy
pronunciado que hace perder eficiencia. Y por eso ni Shimano han ido a estos piñones de 9 que podrían haberlo hecho, pero no han llegado. Han llegado a 10, pero no a 9. Y realmente un piñón de 9 en gravel es muy difícil de moverlo, porque en el caso de Campanolo sí que tiene plato de 42, pero bueno, con un 38, con un 40 girando con un 9 es una velocidad mantenida en llano de más de 40 kilómetros por hora, 41, 42, 43. Dime cuándo normalmente vas rodando a esas velocidades con una bicicleta de gravel. Eso ya son velocidades de carretera, no son una de las velocidades usuales que lleves una bici de gravel. Yo creo que Campanolo va por ahí, va a conseguir cubrir también ese espectro de gente que utiliza la bici de gravel mediante un cambio de cubiertas o de ruedas completas para usarla en carretera. Entonces, ese tipo de usuarios, que es interesantísimo, porque incluso con algo tan barato como un cambio de cubiertas tienes una segunda bici, si vas un poco más a la comodidad o un poco a aumentar el rendimiento para ponerle unas ruedas específicas de carretera, pues vas aún más, con la compra de una bici tienes dos bicis, una bici de carretera y una bici de gravel. Y entonces hay esos desarrollos tan fuertes o que puedes conseguir con este 9 de Campanolo o con el biplato tanto de SRAM como de Shimano, pues puede ser muy interesante. Lo único es que, claro, si tú ahora estás rodando con una bici de gravel con cubiertas de carretera, que es una de las opciones que mucha gente está haciendo últimamente, tú imagínate si vas con un plato del 42 con un grupo de gente de carretera. En una bajada del 2, del 3%, la gente estará rodando con platos bastante más grandes. Estará rodando con un 50-11, a lo mejor 50-10. Tú imagínate con un 40, por mucho que lleves un 9, yo creo que es un desarrollo que peca de justo, porque en los mismos grupos de gravel estamos teniendo que Shimano te está sacando ya desarrollos de 48 en el plato grande, el RAM de 46. O sea que por mucho que ganes un piñón menos, un diente menos en el piñón pequeño, yo creo que si tengo que usarla en grupetas de carretera para salir con ellos, yo me quedaría un biplato, pero ya de los de verdad, con un 48, un 46, ya con un plato grande para poder hacer frente a cualquier demarraje, porque si no, con un 40 se te van a ir. Por mucho que tú lleves un 9, si dan un hachazo en una bajada del 2, del 3%, que la gente puede estar rodando a 46, 48, tú vas a ir pasado de vuelta. Va a ser una cadencia de más de 100 que va a ser imposible conseguir mantenerte en el grupo. Tendría que hacer el cálculo, no tengo aquí la calculadora, pero un 42 con el piñón de 9 será cerca de un 50 con un piñón 11, ¿eh? No es tanta diferencia. Por eso digo que está ahí barriendo. En el caso de Shimano SRAM, es claro, si vas a ir a carretera en estos salidas de club sobre todo, porque si vas a ir solo igual no te importa tanto quedarte en ese o perder comba en esa falso llano hacia abajo o en esa bajadilla que tienes que pedalear. Pero sí, en estos casos parece que si vas a hacer este juego, este cambio de juego de ruedas, es más adecuado tanto en SRAM como en Shimano irte al biplato. Efectivamente, lo que sí que haremos es dejaremos en los comentarios del post, en la explicación del post, esa tabla para que toda la audiencia pueda consultarla y ver las equivalencias de los desarrollos, que es una cosa muy, pero que muy interesante y es lo que al final te llevará a desempatar entre monoplato o biplato, porque tú mismo te convencerás. Sí, ¿no? Además, claro, son un montón de números que no podemos dar aquí porque vamos a dormir a la audiencia, pero claro, Campanolo es habas contadas, tienes estas tres posibilidades, pero en SRAM y Shimano la opción son grandísimas porque ambos tienen unos desarrollos, unos cassettes específicos de gravel. SRAM tiene un 1044 y Shimano no es específico de gravel, pero sí que es como muy obvio para esta elección, que es el 1045, pero en las dos opciones puedes utilizar o cassettes de carretera para hacer un desarrollo muy, muy cerrado, con muy, muy pocos saltos entre ellos, o incluso uno de mountain bike.
con saltos mucho más grandes, pero con un rango súper grande. Esto último es muy interesante y ya se ve en un montón de gente o con gente que está en zonas con muchísimo desnivel, gente con menor forma física y súper interesante para bikepacking. Cuando llevas la bici cargada hasta los topes, poder tener este desarrollo muy, 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 muy suavecito es súper interesante. Entonces, el hecho de que tanto SRAM como Shimano entre sus propios grupos permitan esta intercambiabilidad, pues te permite ajustar la bici a tus necesidades. Y esta es la ventaja que les da a SRAM y a Shimano, esto que cubren todo el mercado de mountain bike, de carretera, cubren todo y en el caso del gravel puedes elegir el componente que más te venga bien para tu bici, a pesar de que no sea específico de gravel. Efectivamente, porque Shimano en la gama GRX no nos ofrece una piñonera diseñada específicamente. Nos está ya mandando ya los grupos de montaña con el 1045 que comentabas anteriormente y el 1051, o a los de carretera con el 1136. Y en cambio, el RAM sí que tiene una cosa muy curiosa, y es que las piñoneras 1050, 1052 las hereda de los Eagle, las hereda de los grupos de montaña. La 1044 ya es una específica del Explorer, es de gravel, y la del 1036 la coge de carretera. Por lo tanto, en Shimano teníamos directamente o piñoneras de montaña o de carretera, y en el RAM tenemos las de montaña, las de carretera y las específicas para gravel. Claro, y luego llega un momento que tienes que elegir y dices, bueno, hay casos entre el monoplato y biplato que lo tienes muy clarísimo y otros un montón de grises de usuarios de gravel que podrían ir con los dos. Y entonces, ¿cuáles son las ventajas? ¿Qué me va a llevar elegir un monoplato o elegir un biplato? A veces no es ni elegir. La bici que te gusta con el presupuesto que tú tienes trae monoplato o biplato. En ese caso, mi consejo es disfrútalo, no te vuelvas loco. Vas a disfrutar, vas a hacerlo bien con cualquiera de los dos, no es algo limitante. Pero tienes la opción de elegir una u otra. Bueno, ventajas del monoplato. Pues la primera parece como obvia, que es menor peso, menor dificultad o complejidad mecánica. Ahí voy a poner un toque picante porque he estado haciendo números y no te lo pierdas. He cogido datos de Shimano, y si le monto unas bielas de doble plato con una piñonera de carretera del 1136, me voy a 1035 gramos. Y en cambio, si cojo unas bielas monoplato con una piñonera ya del 1045, 1051, ya me voy a 1178. Por lo tanto, en contra de todo lo que podamos creer, el monoplato tiene unos poquitos gramos más, 100 gramitos más, que no es mucho, pero bueno. No, pero ahí estás haciendo una trampa, porque a eso hay que sumar el peso del desviador y la maneta izquierda, cuando tiene el mecanismo de cambio, también es más pesada. Yo creo y hay que sumar el cable también de cambio y la funda. Y la patilla del cambio trasera también, para un rango superior, un rango grande, necesita ser la larga, que son unos gramitos más, o sea que no te he podido engañar. No lo sé, yo sí que sigo pensando que es un poquitín más ligero, pero el hecho de que es menos complicado mecánicamente, eso es así. Te quitas el desviador delantero, te quitas la maneta de cambio delantera, izquierda, es dos mecanismos menos para fallar en el monte. Y eso es muy interesante. Y luego, bueno, que va alineado, que es como una mayor facilidad de uso. No todo el mundo tiene automatizado el hecho de cuando cambias de plato, cambiar a la vez en el piñón para que se ajuste. Bueno, no tienes que hacer ese juego, vas una pulsación, uno más duro, otra pulsación, uno más duro, otra pulsación, uno más duro. No tienes que andar haciendo ese juego. Esos son ventajas como muy claras. El biplato, claro que tiene ventajas. Ya hemos hablado del tema de que es mucho más sencillo tener un mayor rango o un salto entre marchas menor, que puedes tener incluso las dos cosas. Un mayor rango en general lo podéis ver luego
en la tabla, en las notas del capítulo, y un salto pequeñito entre marchas. Y luego hay otra ventaja que igual es menos obvia, que es que por lo menos hasta hace muy poco los montajes más bajos de todas las marcas de gravel no llevaban un grupo gravel, llevaban un grupo, normalmente un Claris de Shimano, que es un grupo de carretera biplato. Entonces eso permitía el acceso a bicis de gravel más económicas. Y aquí yo sí rompería una lanza a favor de Microshift, que es otro cuarto fabricante de grupos que no se suelen ver. Sí que algunas bicis de Decathlon llevan, y me parece una opción muy interesante porque es un grupo que funciona muy bien, es únicamente de 10 velocidades, pero funciona bien, es robusto, es bastante más económico que la opción más económica de SRAM, que es el Apex, y del GRX 400, que es el más económico de Shimano, puesto muchísimo más económico que Campanolo, que su único grupo es muy caro, y te permite montar una bici gravel con un grupo específicamente gravel con las ventajas que ello tiene. Porque el Claris es un grupo bueno, de carretera, un grupo económico pero bueno, pero no está adaptado al gravel. Y por ejemplo, no tiene embrague en el cambio trasero, que es como una cosa que suena muy técnica, pero que hace que no se salga la cadena en terreno muy bacheado. Y esto sí que tiene, por ejemplo, el Microshift, a pesar de ser un grupo económico. El Microshift es uno de los grupos que para poder salir hacia adelante está cogiendo innovaciones tecnológicas de grupos superiores, ofreciéndolas en las gamas básicas, porque es la única manera de poder hacer frente a los grandes. Microshift es un grupo que yo creo que aún está en 10 velocidades, como tú decías, bicis de un segmento bastante bajo, pero tiene que evolucionar la marca hacia ya niveles superiores, porque una vez que ya se han colocado, ya pueden empezar a ir haciéndose un huequito en la gama media. Si miras los grupos que tiene, Microshift ya nos ofrece de saque grupos monoplato, grupos biplato, con un montón de opciones. O sea, tenemos ya, por ejemplo, tenemos los biplatos, ya son de 48-31, de 46-29, o sea, nos dan dos posibilidades. Y los grupos monoplato, pues bueno, ya como todos, nos están dando ya platos de 40, de 42, en eso ya hay bastante diferencia. Y las piñoneras, pese a ser de 10, nos están ofreciendo un 11,48. O sea que yo creo que ya es un grupo un poquito ya destacado, que es una bici que ya te permite hacer tus aventuritas, de ponerte tus bolsas y salir 3 o 4 días con una bici que no será demasiado cara. No, totalmente. Es un grupo que funciona muy bien. Y dices, el 1148, que en cuanto a rango es prácticamente empatado al 1044 de SRAM, un poquitín menos que el 1045 de Shimano, pero es suficiente. Es cierto que va a tener mayor salto que entre marchas por el hecho de tener 10 marchas en vez de 12, pero si la generalización de este tipo de grupos hace que haya más bicis de gravel específicas diseñadas para gravel, no con un grupo de carretera, que van a mejorar la experiencia de los usuarios, pues a mí me parece una noticia fantástica. Pues sí, yo creo que ahí vamos a tener que esperar un poquito a la evolución, que como siempre estamos diciendo, es un deporte que aún está creciendo y tenemos que ver un poquito las tendencias. Pero lo que tenemos más que claro es que de momento los grupos monoplato y biplato van a estar presentes. El otro día, por ejemplo, me llamó una persona, un amigo de un amigo, que se quería comprar una bicicleta de gravel y me exponía la típica duda un poquito que hacía. El tipo de cuadro, el tipo de ruedas, el tipo de frenos, el tipo de transmisión. Y en la transmisión es donde llegamos pero a una conclusión súper rápida, porque es una persona que quería ciclar por sitios bastante llanos, ¿vale? Ahí, por lo tanto, puede ir con monoplato o biplato, pero él tenía una espinilla clavada desde hace muchos años y era que quería hacer un triatlón. Por lo tanto, si quería hacer un triatlón, ahí ya no tenemos duda que tenía que llevar un plato grande, ya una paella bastante considerable, porque si no llevas un 46 o un 48, ya estás en bastante desventaja respecto a tus competidores. Por lo tanto, esa gente que quiere usar la bici para un uso de carretera propiamente dicho, como sería un triatlón o como sería una marcha cicloturista o una grupeta simplemente de domingo, que a veces son peores que una competición, yo creo que un biplato es más que necesario.
Es una de las herramientas que tienes que tener, porque si ya le sumamos un poco de peso con el cuadro, un poco más de peso con el tipo de grupo, porque claro, un cambio de gravel tiende a ser un cambio más reforzado, más de montaña que de carretera. Por lo tanto, ahí ya tenemos unos gramitos de más. Las llantas, igual. Una llanta de carretera es una llanta ultraligera que está pensada para no recibir impactos. En cambio, una llanta de gravel está diseñada para soportar los golpes de las piedras y las bajadas. Por lo tanto, ahí el uso de la gravel en carreteras siempre tendremos un pequeño lastre adicional. Por lo tanto, si lo que podemos hacer es sacar una ventaja mecánica con los platos, yo lo veo, pero estupendo. Es la mejor idea que puedes tener. Estoy de acuerdo. En esos usuarios que están pensando, bueno, ya el caso del triatlón es un poco como un caso extremo, que ahí sí que no hay ninguna duda, pero el que piensa compatibilizar el uso de su bici gravel con la bici de carretera, hacerla, eso, carreterizarla mediante el cambio de cubiertas o de ruedas, ahí el biplato tiene todo el sentido del mundo. Y al contrario, el que tenga clarísimo que su uso va a ser puro gravel y si va a ser un gravel tirando a rápido de competición, ahí yo prácticamente siempre aconsejaría el monoplato. Hay rango suficiente con los grupos actuales, funcionan muy bien, son muy fiables. Y a todos los que están entre medio, pues usa tu bici como venga. Y si tienes que cambiar o si tienes que elegir, yo, bueno, lo digo, mi bici tiene biplazo, pero, pero también es cierto que tengo un GRX monoplato esperando en una caja y en la actualización que voy a hacer este invierno voy a ir a monoplato. Entonces, bueno, yo ahí con ese titular ya contesto a muchas. Mi uso es un poco general, un poco de todo, con muy poca carretera. Y entonces yo en mi caso sí que pienso que es más adecuado el monoplato. Exacto, yo también ruedo con monoplato, pero porque mis salidas no son un gravel muy pacífico, son un gravel bastante extremo, con mucho desnivel, pendientes que pueden llegar. Ayer, por ejemplo, me marcaba el ciclo computador, me marcaba un 18-19% de pendiente en una cuesta de tierra. Y claro, ahí tienes que ir ya con un piñón de atrás bastante grande, que eso es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta, que el biplato no te va a permitir montar un 51, un 52. Bueno, no es que no te lo vaya a permitir, es que si no va a ser exagerado, porque tú si pones un cambio de atrás con la pata larga y la cadena con los eslabones que toca, vas a poder montar lo que quieras, pero claro, ya sería un desarrollo desproporcionado. Sería una cosa ya bastante grande, porque tú imagínate montar un 46 o un 48 de plato y un 50 de piñón. Va a ser casi, va a parecer que llevas los platos delante y detrás. Sí, es una locura. Me he entretenido en hacer el cálculo en ese caso, que si mano lo permite, si mano te permite usar el doble plato de gravel, eso con el 48-31, con el 46-30, y ponerle el cassette de montaña al 10-51 y te queda un rango de 790, que es una locura. Es tener el desarrollo más duro, hiper duro, para no para hacer triatlón, para hacer lo que quieras, para tirarte cuesta abajo a batir récords de velocidad y aún así tener un desarrollo para subir que puedes subir paredes. A mí me parece excesivo para un uso normal. Un rango del 400-450% yo creo que es suficiente. Puedes ir un poco más allá si vas a hacer bikepacking o así, que puedes llevar la bici muy cargada. Pero está bien que tengas esa posibilidad. Ahí puede haber un uso, algún usuario que diga, no, yo es que necesito todo ese rango. Pues mira, Shimano te lo ofrece. Y luego una ventaja que yo le veo al biplato, pero solamente en el ETAP, en el SRAM electrónico, es que, como muchos sabéis ya, las baterías de RAM son individuales. El cambio lleva la suya y el desviador lleva la suya independiente. Por lo tanto, si te has despistado de la carga de la batería y se te queda una sin, puedes intercambiar. Puedes prescindir de la del plato para pasarla a la del cambio. Es una de las ventajas que hay que tener también en cuenta. Pero el debate de cambio electrónico sí o no lo vamos a dejar para otro día, porque eso también da para largo.
Efectivamente, nos apuntamos para un próximo episodio el tema de los electrónicos o los mecánicos, porque también hay muchas dudas al respecto. Sí, esperamos que con lo que hemos barrido hoy os quede un poquito más claro a la hora de decidir si vuestra siguiente bici va a ser monoplato o biplato. Y cualquier duda que tengáis, nos dejáis un comentario con la pregunta y os la responderemos en breve. De todas formas, como os hemos dicho, en la descripción del episodio os pondremos la tabla para que podáis vosotros mismos mirar los desarrollos de vuestras bicis o de vuestras futuras bicis. Y nos vemos en el próximo episodio de Zona Gravel. Venga, hasta la próxima. Adiós.